buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy el mundo está este fin de semana mucho más tranquilo a raíz de que ya no está presente el conflicto entre Irán e Israel y particularmente porque Estados Unidos retiró de los escenarios lo que era la amenaza más grande para Irán y la respuesta que hubiera podido dar Irán, que además no solamente golpeaba a Israel, sino también a países árabes. De hecho, el primer ataque fue contra Qatar, unas bases americanas, pero eso podría contagiar a todo el Golfo Arábico-Pérsico. Sin embargo, Rusia ha sido prudente en este problema y aunque tiene su guerra con Ucrania y en Ucrania lo respalda Occidente, sin embargo, en esta situación fue prudente como también los chinos. Es que los chinos saben, si hubieran cerrado el canal de Hormuz, el estrecho de Hormuz, no hubieran tenido petróleo. Y China vive del petróleo importado porque no produce más del 20%. Lo cierto es que estamos en tiempos de tranquilidad, pero los conflictos nunca terminan y ojalá que no haya un incidente, un error o una decisión alocada de algún jefe de Estado, porque las guerras se sabe cómo terminan, se sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan, y algunas por situaciones muy pequeñas, como el caso de la Primera Guerra Mundial por el asesinato, de un asesinato personal, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial por la invasión a Polonia de parte de Hitler, pero las guerras son devastadoras, sobre todo ahora con las armas nucleares. Hemos dicho que sí, con armas convencionales tuvimos los daños que tuvimos. ¿Qué sería de esta Tercera Guerra Mundial si hubieran armas atómicas, armas de destrucción masiva como las químicas o las biológicas, que están en arsenales de Estados Unidos, de Rusia, de China, de la Unión Europea, y en el caso nuclear, pues de Francia e Inglaterra, que tienen también reactores nucleares, e incluso al margen del derecho internacional, como Israel, que tiene bombas atómicas, pero también las tiene en Asia, el caso de Pakistán e India, e incluso Corea del Norte y posiblemente Irán ha tenido ya acceso muy cerca al enriquecimiento de uranio, al 90%, con lo cual poder tener armas nucleares. Lo cierto es que mientras esta dinámica por ahora está frenada, sigue una dinámica comercial de confrontación. Ayer el presidente Trump estuvo en la Unión de Países de la Alianza Transatlántica porque Europa quiere perfilar su propia defensa distinta de Estados Unidos. Sin embargo, la OTAN tiene vigencia. Pero en la parte económica, afortunadamente también, este fin de semana tenemos buenas noticias porque China confirmó los detalles de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y señaló que Washington eliminaría una serie de medidas restrictivas mientras Pekín revisaría, aprobaría artículos sometidos a controles de exportación. Esto ayuda a los norteamericanos porque importan mucho de China, pero también a la economía de China porque naturalmente sigue el desarrollo. Las guerras comerciales muchas veces terminan en guerras políticas o en guerras internacionales y es importante evitar ese conflicto, particularmente cuando hay materias primas, y es el caso de Venezuela con el petróleo o de los países petroleros que están en el Golfo Arábico-Pérsico, el mismo caso de Ucrania en relación con Rusia, porque las materias primas son ansiadas y en las relaciones internacionales más que a relaciones de amistad son intereses los que mueven a los países. Por eso es una buena noticia el acercamiento de China y de Estados Unidos dentro del comercio internacional. China confirmó el viernes los detalles de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos. El gigante asiático informó que Washington eliminará una serie de medidas restrictivas, mientras Pekín revisará y aprobará los artículos sometidos a controles de exportación. Esperamos que Estados Unidos y China puedan trabajar juntos para implementar el importante consenso alcanzado durante la llamada telefónica entre ambos jefes de Estado, aprovechar el papel del mecanismo de consultas económicas y comerciales, mejorar el consenso a través de la comunicación y el diálogo, reducir los malentendidos, fortalecer la cooperación y promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de sus relaciones. Una de las principales prioridades de la Casa Blanca en las conversaciones con China fue garantizar el suministro de tierras raras, metales clave para fabricar baterías eléctricas, turbinas eólicas y sistemas de defensa. Pekín, que controla la mayor parte de la extracción mundial de estas materias primas, empezó a exigir licencias de exportación a principios de abril, una medida interpretada como una respuesta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Las dos mayores economías del mundo acordaron en mayo, tras unas conversaciones en Ginebra, reducir temporalmente las elevadas tarifas que se aplican mutuamente a sus productos. China también se comprometió a suavizar algunas contramedidas no arancelarias, pero funcionarios estadounidenses acusaron posteriormente a Pekín de violar el pacto y ralentizar la aprobación de licencias de exportación de tierras raras. Ambas partes acordaron finalmente un marco para avanzar en su consenso de Ginebra, tras conversaciones mantenidas este mes en Londres. Por cierto, es importante en el caso de la Guayana Esequiba considerar que tiene tierras raras, que tiene petróleo,
que tiene gas, una biodiversidad inmensa y sobre todo la salida al Atlántico. Por eso Venezuela insiste en la negociación, aunque Guyana escandaliza con las noticias. Ese es un territorio nuestro de 160.000 kilómetros cuadrados. Cabe 100 meses Margarita allí en ese territorio rico en materias primas y ansiado y buscado por las potencias. Allí están metidos los rusos, están metidos los norteamericanos, están metidos los europeos y hasta los chinos. Y en cualquier conflicto, si no llegamos a una negociación como prevé el Acuerdo de Ginebra de 1966, puede haber conflictos y guerras de carácter internacional. Por eso hay que tener hoy, valorizar la diplomacia, la negociación, como pasó ahora en el conflicto Irán-Israel. Se negoció, se conversó. Hoy precisamente en el Nacional de hoy escribimos en el Universal un artículo sobre este conflicto y la importancia de la negociación. Pero en este sentido, Irán pues, ha afirmado que no existe ningún plan para reanudar negociaciones sobre el tema nuclear con Estados Unidos, a diferencia de lo anunciado por el presidente Donald Trump tras la entrega que puso fin a la famosa guerra que ahora se llama de las 12 días. Es como los 13 días de la crisis de los misiles de La Habana. Esto quedó como la guerra de los 12 días. Afortunadamente no se prolongó, pero Irán sigue diciendo que tiene capacidad nuclear y el presidente Trump dice que bombardearon y acabaron con todo el proyecto que tienen y que Israel sigue amenazando, dice Irán a Irán, y Israel también plantea la tesis de que Irán quiere destruirla. Así que sin llegar a acuerdos, a conversación, a negociación, a buena fe, vamos a seguir con conflictos. Pero esta es la información que tenemos hoy. Irán afirmó el jueves que aún no existe ningún plan para reanudar las negociaciones sobre el tema nuclear con Estados Unidos. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló el jueves en la televisión pública que las especulaciones sobre la reanudación de las negociaciones no deben ser tomadas en serio, en referencia a lo anunciado por el presidente Donald Trump tras la tregua que puso fin a 12 días de guerra entre Teherán e Israel. El mandatario estadounidense había asegurado que iban a hablar la semana próxima con Irán e incluso evocó la posibilidad de firmar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Sin embargo, el sexto ciclo de diálogo sobre el programa nuclear iraní, previsto para el 15 de junio con mediación del Sultanato de Omán, fue anulado por el conflicto desencadenado 2 días antes por el ataque israelí contra Irán. La República Islámica defiende su derecho a desarrollar su programa con fines civiles y niega querer dotarse de la bomba atómica como argumentó Israel para lanzar su ofensiva del 13 de junio. El impacto de los repetidos ataques israelíes y de los bombardeos estadounidenses del domingo contra sus instalaciones nucleares está ahora bajo discusión. El presidente francés Emmanuel Macron alertó que una salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear sería el peor escenario después de este conflicto. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, le pire scénario serait celui où on laisserait l'Iran après ces frappes qui ont eu. Los ataques estadounidenses fueron genuinamente efectivos en Natanz, Isfahan y Fordo, pero lo peor sería que la consecuencia de esto sea la salida de Irán del Tratado de No Proliferación y, por lo tanto, en última instancia, una deriva y un debilitamiento colectivo. Iran. Et donc, au fond, une dérive et un affaiblissement collectif. El Organismo Internacional de Energía Atómica considera imposible calcular los daños y pidió poder acceder a los 3 recintos. A pesar de las presiones occidentales y de las amenazas directas de Estados Unidos e Israel, antes del conflicto, Irán enriquecía uranio al 60%, acercándose al nivel del 90% necesario para fabricar un arma atómica. Claro está que el uranio no es peligroso en la Tierra. Aquí tenemos uranio en muchos sitios del país, pero cuando se pone en un reactor nuclear se enriquece, se pone mucho más explosivo y más calórico y es lo que utilizan para la guerra. Ese descubrimiento que era para la paz lo están utilizado para el conflicto y es la amenaza más importante en el mundo con una guerra nuclear. Pero, por supuesto, en este caso hay que seguir trabajando con el Organismo Internacional de Energía Atómica que se creó. Fuimos diplomáticos, estuvimos muchas veces en esas reuniones en Viena y eso es el control que tienen sobre los reactores nucleares para que sean para la paz. Hay que fortalecer el sistema de Naciones Unidas y la diplomacia multilateral para llegar y evitar, como Brasil y Argentina, que tienen reactores de 1000 megavatios, imagínense, 3 reactores de 1000 megavatios. El de Living no amenaza a nadie porque es de 3 megavatios nada más, pero podría, en estos casos, con la vigilancia internacional, evitarse que otros países con reactores nucleares no tengan el arma nuclear. Y como hoy es el Día del Periodista, un saludo, un abrazo a los periodistas que son víctimas de estos conflictos y guerras. Hay que ver, después de los militares y la población civil, los periodistas han sufrido, hay muertos en estas guerras de Ucrania y Rusia, en el Medio Oriente, en Palestina, hay que ver la cantidad de periodistas que han muerto y en todos los conflictos, y algunas veces, porque los gobiernos no los entienden, el periodismo es crítico,
hay tantos presos en las cárceles. Ojalá que en estos días de liberación en todo el mundo a los periodistas se les respete y se les quiera. Como decía el Papa Francisco cuando los recibió a todos en Roma, el periodista es el que precisamente afirma la verdad y cuando hay errores también señala el error. Hoy en la tarde vamos a tener a dos periodistas jóvenes, uno que trabajó en Globovisión con nosotros en Brújula Internacional y una periodista que se inicia con nosotros para ver las expectativas de estos jóvenes en el mundo de la noticia y la información. Precisamente sobre esto tenemos el editorial de hoy. Hoy en día, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el periodismo adquiere especial importancia. Lo hemos visto en las últimas dos grandes situaciones del mundo internacional, la pandemia del COVID-19 y la labor de los periodistas, y la reciente guerra y la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias para la economía, las finanzas y la diplomacia internacional. Los periodistas analizan la realidad nacional y la realidad internacional, interpretan y opinan sobre situaciones de interés para la comunidad y llevar la información veraz y cierta a todas las personas. En Venezuela siempre se conmemora el 27 de junio como Día del Periodista, profesión que García Márquez la denominaba como la mejor del planeta. El 24 de junio de 1818, cuando todavía estaba el fragor de la guerra y a punto de tener la independencia total, fue la edición del Correo del Orinoco, con el mismo Simón Bolívar, que señaló precisamente las funciones del periodista, que es válida para todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares. En mi caso, felicitaciones al grupo de periodistas que me acompañan en Brújula Internacional, en embajadas y embajadores, y todos los de Globovisión, junto a los amigos de Unión Radio que me acompañan también en Brújula Internacional los fines de semana, y a todos los periodistas que permanentemente nos interrogan y somos conscientes de nuestro análisis para colaborar a entender lo complejo y dinámico de la noticia internacional. Decía Ortega y Gasset que los temas de nuestro tiempo, los grandes, necesitaban de información y análisis, y en la información periodística son profundamente vinculados es la objetividad y la verdad y la veracidad. La objetividad depende de toda justificación del quehacer informativo, de la verdad la legitimidad del periodismo y de la veracidad la ética profesional. Ontología, epistemología y ética, allí se dan la mano para la filosofía del periodismo informativo. Un homenaje a las mujeres periodistas, porque fue la primera actividad que permitió a este sexo en el siglo XIX acceder a la independencia económica. Además, la posibilidad de publicar ideas y opiniones supuso una herramienta para el desarrollo de los movimientos sociales, incluido el de la defensa de los derechos de la mujer. Y hoy en día, gracias a esas periodistas, tenemos un discurso feminista en esa lucha de la igualdad de sexos. Hoy en nuestras universidades se están formando periodistas en distintas escuelas y facultades, en la información y particularmente en el Nuevo Mundo,